Hola a todos, hoy estamos en PALSCAT, venimos a dar un seminario sobre las grasas trans, sobre todo porque ya con esta nueva legislación hay mucho interés y bueno, vamos a dar la plática. Es muy importante dar a conocer que la nueva legislación permite hacer ciertas modificaciones en la formulación o eliminar las grasas trans. Pero existen nuevas alternativas libres de ácidos grasos trans para la industria de los alimentos, en la industria panadera, en la industria de las galletas, etc. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a PALSGAR, a Manuel. Agradecemos mucho que estén ustedes hoy aquí presentes en esta charla. El día de hoy, bueno, me quiero presentar y presentar principalmente a mi socia, la doctora Flor Álvarez Mitre. Ella es nuestra consultora y CEO de la empresa Viscolabs. Ahorita, si pueden, allá afuera están los promocionales de la empresa. Y yo soy Juan Ángel Morales, que soy CEO de esta misma empresa. Nosotros somos un centro de consultoría en materiales, centro científico de consultoría en materiales, y nos dedicamos principalmente a dar consultoría para resolución de problemas en productos o en procesos. Y bueno, en muchas otras cosas más, ¿no? Ya platicaremos más a fondo de lo que es la empresa, pero el día de hoy pues vamos a platicar un poquito más sobre la nueva legislación. No sé si quieres hablar algo tú, Flor. No, nada más, pues agradecemos su presencia y muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que puedan sacar algo muy bueno de esta plática. Pues hay muchas oportunidades, luego decimos ¿no? Que las prohibiciones nos ponen limitantes, pero en realidad pues vamos a ver que pues son oportunidades, ¿no? Y bueno, les paso el micrófono a mi compañero. Ok, entonces vamos a hacer esto un poquito más dinámico para que no se duerman, porque dice Manuel que se andan durmiendo. No, no es cierto. Pero para esto, por favor, lo vamos a hacer de una manera de charla, no tanto una exposición, una charla en la cual todos podamos interactuar. Si tienen alguna duda, alzan la mano con mucho gusto. Atendemos la duda y lo vamos platicando poquito a poquito para que la plática o la charla sea productiva para todos nosotros, ¿no? Entonces, bien, el título es La nueva realidad de la industria panadera a partir de la actualización de la ley sobre el uso de grasas trans. Y bueno, ¿dónde está el...? Pues me gustaría empezar con una anécdota que me ha pasado o que me pasó hace unos años, en el 2018. Yo iba manejando y en una empresa de aquí de San Luis, no voy a decir el nombre, de aceites, en su promocional en el radio mencionó que ese aceite era libre de ácidos grasos, sí, libre de ácidos grasos trans. Más bien el promocional era libre de trans y decía de transgénicos. Y me llamó mucho la atención porque dije, no le están dando bien la información al público. Hoy en día, no sé si ustedes han visto en redes sociales cómo están atacando a los aceites, a las grasas, diciendo que son veneno que tenemos en el almacén, cosa que no es verdad, ¿verdad? Hay ciertas cosas como los trans que sí son algo dañinos o muy dañinos, pero no es la totalidad. Bueno, entonces, vamos a ver qué son las grasas trans, ¿sí? Y para esto empezaremos primero con ver qué son, dónde están esas grasas trans, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿dónde es? Aquí, vámonos a enfocar allá, en donde tenemos, si vemos un aceite y unas grasas, ¿sí? Normalmente las grasas y los aceites están formados principalmente por el 99% de una molécula que se llama triacilglicerol. Todas las grasas y todos los aceites están formados de eso. Esta molécula, ¿sí? es la unión de 3 ácidos grasos con una molécula de glicerol. Y dependiendo mucho de las características de estos ácidos grasos, ¿sí? son las características que le dan a un aceite o una grasa, ¿de acuerdo? Y estas características, pues bueno, puede ser que exista sería un monoglicérido, 2 moléculas o 3 moléculas,
unidos a esta molécula, a este glicerol, y le da ciertas características, ¿ok? O puede ser de menor longitud de cadena, ¿sí? Y entonces tiene otras características. Si son pequeñitas, pues entonces tienen puntos de fusión pequeños o bajos y pueden ser líquidos, ¿de acuerdo? Si son muy grandes, entonces pueden ser sólidos a temperatura ambiente, ¿ok? Ahora, también puede haber varias o diferentes tipos de cadenas, diferentes longitudes. Puede haber de 12, 14, 16, 18 átomos de carbono ahí y también le da diferentes características. Por ejemplo, la grasa butírica tiene alrededor de 400 triacilglicéridos en su conformación. Por eso la hace muy compleja esa grasa, es muy variada. Otro ejemplo es la manteca de cacao. Esta manteca de cacao tiene en su composición al menos o mayoritariamente 3 triacilglicéridos que le dan sus características especiales a la manteca de cacao. Pero otra característica química es entonces su grado de saturación o insaturación. Estos ácidos grasos entonces pueden estar saturados. ¿Por qué no aquí? ¿Y qué quiere decir que estén saturados? Pues bueno, en su conformación química podemos ver muchos átomos de carbonos unidos por un enlace simple y alrededor de todos estos átomos de carbono está lleno de hidrógenos. No hay posibilidad de meter otro hidrógeno ahí. ¿Cómo es el...? Perdón. El láser. Ahí está. ¿Qué? Bueno, créanmelo, ahí está, aquí está. Entonces aquí no existe posibilidad de meter otra molécula de hidrógeno, ¿de acuerdo? Sin embargo, dentro de las características de estos ácidos grasos están los ácidos grasos insaturados, ¿ok? Estos ácidos grasos insaturados entonces tienen aquí en esta unión de carbono-carbono una doble ligadura. Y en esa doble ligadura hay la posibilidad entonces de incorporar hidrógeno con ciertas condiciones especiales. ¿De acuerdo? En esta configuración, pues bueno, químicamente se le llama cis a los que tienen los hidrógenos en la misma parte de la molécula y se le llama trans cuando están en contraposición. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ácidos grasos trans. De esto se trata la charla, de dónde vamos a encontrar estos ácidos grasos trans y cuál es su legislación. ¿De acuerdo? ¿Duda? Perfecto. Entonces, estas características que les acabo de mencionar de los triacilglicéridos, su tamaño de molécula, su posición en la molécula del glicerol, su grado de saturación o insaturación, pues entonces les va a dar características muy especiales a las grasas o a los aceites. Y se ha utilizado mucho esta tecnología, porque ahorita vamos a ver por qué es una tecnología, ¿sí?, para fabricar una gran cantidad de grasas hechas a la medida para ciertas aplicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿cuál es el origen? Yo creo que la mayoría de los ácidos grasos trans que se forman es mediante un proceso de hidrogenación, ¿ok? En donde estos ácidos grasos que pueden estar en un aceite, si los llevamos de una manera, de una hidrogenación parcial, ¿qué quiere decir esto? Lo limito en tiempo y temperatura y con ciertas concentraciones de hidrógeno, limito la reacción, ¿sí?, y entonces voy a producir una grasa que va a ser maleable, que es más o menos un poco flexible, pero su característica es que va a tener ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans dentro de su composición, ¿de acuerdo? Sin embargo, si esta reacción de hidrogenación, cuando le pongo hidrógeno, lo hago de una manera total, o sea, la llevo a la reacción totalmente, completa esta reacción, entonces voy a pasar de un aceite a una grasa completamente hidrogenada. Entonces vienen las dos clasificaciones. De un aceite parcialmente hidrogenado, entonces seguramente voy a tener trans, o una grasa completamente hidrogenado, que ahí no voy a tener trans, ¿de acuerdo? O su cantidad de trans va a ser limitada, ¿no?
Entonces, estas dos tipos de grasa, seguramente ustedes las conocen bien, pues tienen características diferentes. Diferentes puntos de fusión, diferente dureza, diferente adhesividad, a lo mejor con el uso de un batido, de una masa o incluso de otros productos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿sí? Entonces, esa hidrogenización, la parcial es la que hay mayor probabilidad de que surtan las trans, o este plano, digamos, un hecho de que si le dicen, es una grasa parcialmente hidrogenada, es un hecho de que va a haber es trans. un hecho. Es un hecho. Es un hecho que va a haber trans. Sí, es un hecho, como dice mi compañero, pero digo, puede haber la posibilidad que a lo mejor le quiten los ácidos grasos trans, que puede ser una purificación. Es muy raro, pero sí tendrían que declarar que hicieron esa purificación y que el estudio que no tiene ácidos grasos trans. Pero de default sí va a haber ácidos grasos trans. Esa reacción o esa dirección nos va a llevar a que haya. Exacto. Los que quedan, como es parcial, los que quedan, los cis que quedan, los ácidos grasos insaturados que quedan, por esa reacción llevan a hacer esa isomerización. Ajá. Entonces, sí o sí vas a tener ácidos grasos trans. Sí, a lo mejor comentamos un poquito de cómo se lleva a cabo la reacción. Es un aceite, lo ponen a calentar, le burbujean hidrógeno y tiene un catalizador que puede ser níquel, y entonces el burbujearlo está reaccionando para saturar estas dobles ligaduras. Entonces pueden jugar con el tiempo y obviamente con la temperatura y con el burbujeo, el tiempo de burbujeo del hidrógeno, para entonces formar ciertas características de textura de la grasa. Puede ser seguramente lo han visto, una grasa a lo mejor más fluida, ¿sí? Que se puede a lo mejor esprear mejor, o pueden tener una grasa parcialmente hidrogenada más dura, que tiene otras características de dureza, ¿de acuerdo? De textura. Bueno, ¿dónde se encuentran estas grasas? Principalmente, bueno, vamos a ver ahorita, el origen de estas grasas, vamos a ver que es principalmente por tres formas, lo que es la formación de grasa, de ácidos grasos de manera natural. Esto se lleva principalmente en la digestión de los rumiantes, ¿no? La biohidrogenación. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, en los rumiantes se tiene que darles una alimentación. En esta alimentación siempre está dada por cierto forraje y un cierto porcentaje de granos. En estos granos vienen estos aceites vegetales, los cuales los consume el rumiante, y dentro de la digestión del rumen se hace una conversión de ácidos grasos de ácidos grasos insaturados a saturados. Esta estrategia que tiene en el rumen estos animales es una estrategia de captación de hidrógeno para que no sean tan metanogénicos, o sea, que no produzcan tanto metano. Sabemos que uno de los factores del calentamiento global pues es la generación de metano a partir de estos animales, de los rumiantes, y entonces una estrategia es poner un poquito de ácidos grasos insaturados para captar este hidrógeno. Sin embargo, dentro de su alimentación o las condiciones propias del animal, puede haber esta isomerización de los ácidos grasos cis a trans, y estos ácidos grasos pueden ir a leche o incluso a la carne. Por eso podemos encontrar ácidos grasos trans en mantequillas, cremas, leches, incluso en la carne de res. ¿Ok? Otro origen pues es la manipulación química. Es lo que habíamos comentado, lo que es la hidrogenación parcial de los aceites y, sí, principalmente los aceites vegetales, en donde la transformación de los aceites líquidos los hacen semisólidos, ¿de acuerdo? Y finalmente, formulación durante el procesamiento, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, en los aceites, en el proceso de refinación de los aceites hay un paso que es la deodorización, en la cual se tiene que calentar el aceite. En este calentamiento, si el calentamiento es menor a 220 grados centígrados, la isomerización de los ácidos grasos cis es
despreciable. Entre 220 y 240 existe una generación de ácidos grasos trans, o sea, una isomerización, pues ya importante. Pero si pasa más de 240, la deodorización en los aceites, existe un crecimiento exponencial de la generación de ácidos grasos trans. ¿De acuerdo? Obviamente, este proceso de transformación, en la deodorización, perdón, en el calentamiento de los aceites, este proceso depende mucho de tiempo y temperatura, ¿sí? Además, existe la generación de ácidos grasos trans cuando los productos que están siendo fritos son procesados, o sea, en productos fritos o en productos que pueden ser calentados a altas temperaturas, ¿de acuerdo? Bueno, ya mero termino la introducción, ¿eh? ¿Para qué sirve entonces o cuál fue la estrategia de esta tecnología? Bueno, pues se usaban principalmente porque tenía ciertas ventajas con las grasas y obviamente ciertas ventajas contra los aceites. Contra los aceites, pues bueno, tenían una mayor vida útil, obviamente no se enranciaban tan fácil como los aceites, su estabilidad oxidativa era muy prolongada y la estructuración o la maleabilidad era importante. O sea, podíamos trabajar con estas texturas para crear nuevos productos. Si ahorita, bueno, si se acuerdan, hace ya unos años, 20, 25 años, hubo un boom en la generación de nuevos productos, principalmente en galletería, en donde había una gran cantidad de galletas con relleno, con cobertura, dentro de su formulación, ¿de acuerdo? Esta ventaja era la que tenía los ácidos grasos trans o las grasas trans sobre los aceites. Y frente a las grasas, pues principalmente el precio y sus diferentes puntos de fusión. Podían jugar con estas características físico-químicas de puntos de fusión para formular diferentes tipos de productos, ¿de acuerdo? Y bueno, desventajas, pues empezaron a ver que había un incremento en enfermedades cardiovasculares. Y entramos entonces ahora a toda esta historia de la legislación. A mí me pareció esto muy interesante, cómo lleva más de 100 años el uso de esta tecnología. En 1902 se otorgó la patente para el proceso de hidrogenación, ¿de acuerdo? Y no fue hasta 1911 donde esta tecnología de hidrogenación se amplió a las grasas, a los aceites. Y entonces empezaron a hacer una gran cantidad de productos con el uso de grasas trans en los alimentos, ¿de acuerdo? En 1950 empieza a haber una controversia de qué era más saludable, si las grasas saturadas o las grasas trans. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, aquí nada más quería mencionar que es importante cómo podemos ver que hay una controversia. ¿Por qué? Porque empiezan a salir estudios científicos en donde te dicen, ¿saben qué? Hay un indicativo de que estas grasas trans están causando las enfermedades cardiovasculares. Ahora, también aquí tenemos que tomar en cuenta el interés de las empresas que empiezan a financiar estudios que a lo mejor no debería, pero muchas veces son un poquito sesgados para que digan, ¿sabes qué? No, las grasas trans no son dañinas, es más, son buenas, ¿sale? Entonces, por ahí se empieza a ver toda esa controversia y hay de todos los temas pasa esto. Entonces, por eso se tarda tanto tiempo en decir sí dañan o no dañan. Entonces, ese es el motivo por lo que dijeron, ay, como que sí dañan, pero no, este estudio dice que no, entonces pues sigan vendiendo y no hagamos caso, ¿no? Entonces, eso es a lo que iba. Y fue hasta 1990 donde ya la Organización Mundial de la Salud advertía que las grasas trans ya son dañinas. Fíjese, 1990, ¿sí? O sea, perdón, se me fue esta. Falta una otra. No, está bien. Sí, 1990 ya está transición. Entonces, la Organización Mundial de la Salud empieza a advertir que el uso de ácidos grasos trans o grasas trans, entonces tenía una
condición de que aumentaba los niveles de colesterol bueno, disminuía los niveles de colesterol bueno y aumentaba los niveles de colesterol malo. Y entonces empezaron a observar que había una gran cantidad de enfermedades relacionadas con la arteriosclerosis, en donde aquí podemos ver cómo un vaso sanguíneo saludable pues no tenía una condición de, voy a ponerle así en un término muy coloquial, que se estuvieran taponeando las venas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, que estos depósitos de colesterol malo se van depositando en los vasos sanguíneos y va reduciendo la luz, el haz de esta tubería, y entonces empieza a haber un decremento en la salud. Si tapamos esta tubería, ¿qué va a pasar? Pues el corazón va a empezar a bombear más, ¿de acuerdo? Va a haber, si hay un mayor bombeamiento, pues va a haber un daño renal, ¿sí? Y entonces empieza a haber una condición mala de salud. Y pues bueno, aquí están qué son las lipoproteínas de alta y baja densidad, y la diferencia es que el colesterol bueno, pues no tiene, más bien tiene una gran cantidad de lipoproteínas que pueden ser transportadas y no tiene tanto colesterol, mientras que aquí las de baja densidad tienen una gran cantidad de colesterol. Esto es lo que produce que se vayan aquí acumulando estas lipoproteínas. ¿Vas a decir algo? Sí, aquí nada más quería hacer énfasis en que, por ejemplo, los ácidos grasos saturados, que eran los que venían disminuyendo, que la Organización Mundial de la Salud había dicho que disminuyeras tu ingesta de ácidos grasos saturados. ¿Por qué? Porque aumentaban el colesterol malo. Pero después, ahora los ácidos grasos trans ya salió que es ahora doblemente malo. No solamente aumenta el colesterol malo, pero también disminuye el colesterol bueno. Entonces, pues por donde lo vean, sí es mucho más dañino que los ácidos grasos saturados. De acuerdo. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que el alto consumo de ácidos grasos, de grasas trans aumenta considerablemente la muerte por cardiopatías, hasta en alrededor del 30%. O sea, un tercio de la población se podría estar muriendo por enfermedades cardiovasculares. Y además que las grasas trans son responsables de más de 500,000 muertes prematuras por estas cardiopatías. Pero, ¿qué es lo que hace el consumo de grasas trans? Pues bueno, vemos que principalmente aumenta la obesidad abdominal, incrementa la hipertensión, aumenta las hiperlipidemias y es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Estas condiciones, ¿sí?, obviamente afectan al corazón, pero estas son las condiciones que le llaman síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, el consumo de grasas trans siempre va a llevar a una condición de síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Por eso, entonces, en esta fecha, en el 1990, ya se empieza a recomendar limitar la ingesta de ácidos grasos trans. Y fue hasta el 2003, y entre el 2003 y el 2017, que comienzan estas legislaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Pues bueno, en el 2003, Dinamarca fue el primer país en el cual limitó el uso de grasas trans, ¿ok? Y creo que se van a sentir orgullosos, ¿verdad? Dinamarca fue el primer país en limitar el consumo de grasas trans. En el 2006, la FDA y la Canadian Food Association, una asociación en Canadá, obligan a la declaración de etiquetado. O sea, ya se tenía que declarar en las etiquetas que tenían que poner la cantidad de ácidos grasos trans. Y es aquí donde, en este tiempo, en 2003, 2004, donde nosotros en la academia empezamos a investigar ciertas alternativas para limitar la generación y más bien, sustitución de estos ácidos grasos trans. Hace 20 años empezamos este tipo de investigaciones en las cuales era un boom trabajar con mezclas.
aceite más grasa, hacíamos mezclas. Y entonces, ¿qué hacíamos? Hacer estrategias para que la mezcla tuviera las mismas características que una grasa trans. Y no era, a lo mejor, yo particularmente trabajé con cera de girasol, aceite de soya y aceite de canola con manteca de cacao para imitar ciertas características de la manteca de cacao. Sí, yo digo también con aceite de canola, fue con el que más trabajé y también haciendo mezclas y además también se voltearon a ver otra vez a los saturados. Es decir, ok, bueno, vamos a poder hacer mezclas también con saturados porque ya vimos que en realidad si la ingesta es excesiva, pues sí te van a hacer daño, pero en realidad sí la ocupan. Los ácidos grasos saturados no es que sean malos para la salud, de hecho nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de ácidos grasos saturados. Entonces se volteó a ver otra vez a las grasas que tienen ácidos grasos saturados para poder hacer mezclas y ahí estábamos en la academia precisamente viendo la oportunidad de hacer estas alternativas para poder pues limitar estas grasas trans. Pero para mí lo sorprendente es que ya tenemos más de 20 años, ¿sí?, haciendo este tipo de investigaciones y hasta por acá, ahorita vamos a llegar, estamos empezando a legislar, ¿no? Bueno, entonces, 2007 Nueva York prohíbe las grasas trans solamente en restaurantes, ya empezaban a ver que había muchos efectos, y el 2008 empieza California y Connecticut, dicen cero trans, no hay nada de trans, ¿sí? Entonces, en el 2018, hace ya 5 añitos o 6 años, 5 años, inicia hay una iniciativa mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en implementar un programa de sustitución de grasas trans y le llaman REPLACE, ¿de acuerdo? En la cual es un acrónimo de donde se habla de REPLACE porque es Review, Promote, Legislate and Access, Create and Effort, ¿sí? En donde esta iniciativa se construye de varios pasos, en la cual la primera pues es examinar las fuentes dietéticas de grasas trans, ¿no? O sea, vamos a revisar dónde están las grasas trans, quién tiene grasas trans y vamos a empezar a hacer una política de cambios necesarios. Promover el fomento de la sustitución de las grasas trans de producción industrial por grasas y aceites más saludables, ¿de acuerdo? Y eso creo que ya empezó la legislación mexicana a hacer este tipo de trabajo. Legislar, pues bueno, aprobación de medidas regulatorias para la eliminación de grasas trans, ¿ok? Evaluar y dar seguimiento al contenido de grasas trans en los alimentos y los cambios de su consumo en la población. Aquí, la verdad, aquí lo que quieren hacer es dónde están, cuál es la cantidad y entonces decirle a la población, pues esto es malo, ¿no? Y cuáles son las alternativas que hay. Crear una conciencia de los planificadores, o sea, del gobierno, de los productores, los proveedores, la población, y creo que es aquí donde nosotros estamos en este punto, en donde crear una conciencia para la sustitución de estas grasas trans. Y finalmente, hacer una obligación de cumplimiento de estas políticas. Y bueno, por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud hizo estos principales enfoques en las políticas que son actuales. Por una parte, es limitar el uso de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos, ¿de acuerdo? Limitarlo al 2%, ¿ok? Y la otra política es la prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados como una fuente principal, en los alimentos como una fuente principal de estos ácidos grasos. Estas son las dos tendencias que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? ¿Se pueden emplear las dos? Sí. ¿Se puede emplear una o otra? También, ¿ok? Y bueno, en el 2020, entonces, la legislación mexicana obliga a que en la declaración nutrimental, en la etiqueta, ya se pongan, ¿sí?, el contenido de grasas trans en los alimentos, ¿ok? Esto fue en el 2020, ¿sí?, dentro de la reforma a la norma 051 de etiquetado.
Dice también que dentro de los sellos debe de venir también lo que es si hay un exceso en las grasas trans, ¿sí? En los ácidos grasos trans. Y finalmente, la lista de ingredientes. En la lista de ingredientes debe especificar si utilizaron grasas saturadas o grasas parcialmente hidrogenadas. Entonces, la normativa dentro de el etiquetado dicta que tiene que estar declaradas las grasas trans, deben venir en los sellos y deben venir cuál es la fuente de esos ácidos grasos trans. ¿Ok? Y bueno, finalmente, bajo estas evidencias científicas que hay que los ácidos grasos trans hacen daño, de que la Organización Mundial de la Salud está dando ciertos lineamientos para legislar la eliminación de estas grasas trans, pues afortunadamente, a lo mejor un poco tarde, pero afortunadamente el gobierno de México, mediante esta norma, una adición de la norma, perdón, del artículo 126 de la Ley General de Salud, establece que a partir del 2023 no se debe utilizar grasas trans o utilizarlo solamente en dos partes de cada 100, o sea, 2% de estas grasas trans deben de estar en los alimentos. Y no debe de haber grasas trans adicionadas a los alimentos que se están vendiendo para consumo humano. ¿De acuerdo? Sí, aquí digo, eso es lo que dice la ley general, ¿no? Entonces, por una parte sí puede estar un poco a interpretación, pero lo que dice es, bueno, no podemos añadir, eso quiere decir, es un no podemos tener como nuestra materia prima, una materia prima que contenga ácidos grasos trans, ¿sale? Pero también dice que no puede exceder 2 partes. Entonces, que no puede exceder 2 partes, pero no le puedo añadir de dónde me van a salir estas 2 partes, ¿no? Entonces, estas 2 partes pueden salir o de origen natural, que es del rumen, que habíamos dicho cómo se pueden formar, o por la formación del freído y todo eso, pero no debe exceder las 2 partes. O sea que sí hay que controlar todo ese proceso para que no se formen de más. Entonces, pero si se forman pocos o muy limitados, pues todavía los podemos sacar al mercado. Pero con tal, siempre y cuando, de que no se le añada como materia prima algún aceite parcialmente hidrogenado o grasas trans como tal. Sí, claro. Adelante. Entonces, en teoría, quedaría derogado el octágono de grasas trans, ¿no? De exceso de grasas trans. Si tuvieras menos de 2%, sí. Ya no existe. aparecer. Exacto. Que de hecho, aquí cabe mencionar que la iniciativa de la OMS, de Replace, dejó, o sea, su límite fue el 2023. Entonces ahí como que llegamos ahí, pero pasa así, pero cumplidos, tarde, pero cumplidos. Entonces, la iniciativa empezó en 2018 y decía que tenían hasta el 5 años 2023. para eliminar las trans. Entonces, bueno, los legisladores, ya saben, políticas. Llegamos al 2023. Este artículo se aprobó en febrero y se adicionó a la Ley General de Salud fue en marzo, ¿sí?, del 2023. Y se tienen 180 días para cumplir esta ley. O sea, que esta ley entra en vigor el 20 de septiembre del 2023, en donde no debe de haber grasas trans dentro de las formulaciones, o si es por una cuestión de proceso, se tiene que limitar a menos del 2%. Por supuesto, si ustedes leen la ley, este artículo es un poco ambiguo, deja muchas ventanas. ¿Ah? Sí, eso es lo que dice, o sea, sí, como tal. Y puede, bueno, siempre se puede, no debe, ¿verdad?, pero hay ciertas ventanas ahí que no son muy, muy claras, ¿ok? Bueno, entonces, eso es lo que ya nos dice la ley, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿cuáles son esas fuentes de grasas trans? Y ahora va a hablar Flor para que se despierten. Ay, ¿me prestas el apuntador? Ahí está. Bueno, pues sí, ahora vamos a ver, bueno, ya sabemos un poco, ya vimos de cuál es el origen, pero ahora vamos a ver más específico en la industria cómo es que utilizamos estas grasas y de dónde pueden venir, ¿sale?
aquí quiero hacer paréntesis que, bueno, necesitamos las grasas, todos sabemos que las grasas hacen todo que sepa más rico, tiene textura, o sea, no es posible, algo que no tenga grasa, bueno, la verdad es que pues no va a saber tan rico como debería, ¿no? Entonces, por eso necesitamos estas grasas para la industria de alimentos, para tener a los consumidores contentos, pero también no queremos hacerles daño, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos utilizarlas de manera correcta. En algún programa yo vi que de broma decían, dame grasas trans porque son las únicas que saben ricas. En realidad, bueno, no son las grasas trans en sí, son las grasas las que saben ricas, ¿verdad? Pero entonces sí hay manera de evitar estas trans para poder hacer que tengan el mismo efecto de textura y de sabor. Bueno, como ya lo habíamos visto, la mayoría de estos ácidos grasos trans son formados de manera artificial, es decir, por la manipulación química, ¿ok? Y se forman durante la hidrogenación parcial, cabe hacer este énfasis, y en menor medida durante la desodorización, la fritura y el horneado. Y que esto, como dijo el doctor Juan Ángel, que es función del tiempo y la temperatura. Entonces, en esto, si realizamos una fritura a algún producto que necesite este proceso, pues lo ideal es controlar esta temperatura. Siempre a mayor temperatura, pues va a ser más perjudicial. Entonces, si no es necesaria tanta temperatura, pues no llevarlo a altas temperaturas. Ahora, el tiempo, pues también, solo lo necesario y además, bueno, siempre si está a la intemperie, si hay fuentes de hidrógeno, pues mucho más fácil va a pasar esta hidrogenación parcial, aunque nosotros no lo estemos haciendo intencionalmente. Ahora, en la industria panadera, digo, ustedes ¿sí saben un poco de dónde vienen las grasas trans en la industria panadera? ¿Qué aditivos los pudieran traer? ¿Más o menos? Pues, para empezar, las grasas, ¿verdad? O sea, es decir, las partes del aceite, las grasas, todos los aditivos que utilizan, que ustedes me dirán, hay unos que, digo, la industria panadera en menor medida no es, bueno, dependiendo si ya es más bollería, más mantecadas y así, pues sí es más grasa, pero vamos a ver de dónde vienen ahora. Pues, de natural. ¿De dónde puede venir? Pues se utilizan productos lácteos, ¿verdad? Dijimos que del rumen de manera natural lo podemos encontrar entonces ahí en los productos. Ahora, bueno, vamos primero, formados durante el proceso, ya vimos eso, si durante el freído o el horneado del pan tenemos estas condiciones que pueden ser favorables para la hidrogenación parcial, pues también los podemos formar. Ya vimos que tenemos un margen del 2% para que se puedan formar algunos. Lo ideal sería no formar ninguno, pero tenemos este margen. Y ahora, lo principal, pues son los añadidos. ¿Cómo vemos los añadidos? ¿Cómo los estamos añadiendo a nuestros productos de panificación? Bueno, puedo mencionarles, por ejemplo, los emulsificantes. Si utilizan emulsificantes esos productos, no les voy a decir que tienen ácidos grasos trans, pero en el pasado muchos sí tenían, o sea, sí era más fácil tener este tipo de emulsificantes con ácidos grasos trans. Ahora, pues aceites como tal y grasas parcialmente hidrogenadas, que así lo pueden encontrar, que pues serán más maleables, que te va a dar una textura distinta, tu producto va a tener propiedades diferentes, va a hacer que lo puedes manejar mucho mejor porque no es líquido, sino es bombeable, pero a la vez te da textura. Entonces, todo esto, pues lo más fácil era hidrogenarlo parcialmente y tenías estas características. Y bueno, también los venden también como estructurantes, los añaden como estructurantes, pero todo eso se puede englobar en la palabra shortenings, que esos son los aditivos. En general se definen, ahorita vamos a ver, como todos estos entran en lo que son los shortenings. Estos shortenings son aditivos alimentarios que surgieron en un principio en Estados Unidos como una alternativa a la manteca y a la mantequilla, ¿ok? Entonces, ese fue su principal objetivo en un principio que salió. De hecho, era como muy popular, no me acuerdo si en los 50s, una que se llamaba
Crisco, que todo cocinaban con esta manteca, y pues bueno, sí era muy perjudicial a la salud y pues era parcialmente hidrogenada, ¿no? Entonces, el shortening es eso, cualquier aditivo que surja para dar estructura y que sea una alternativa para la manteca o la mantequilla, pues lo podemos definir como shortening. Las características, bueno, proporcionan estructura a los alimentos, son derivados de aceites y grasas vegetales y además está libre de lácteos. Entonces, bueno, en un principio parecían muy atractivos porque, bueno, ya sabemos, los lácteos algunos causan un poco de problemas, mucha gente es intolerante, entonces, pues era muy buen, y aparte el precio, ¿verdad? Era muy atractivo para la industria utilizar los shortenings parcialmente hidrogenados, cuando todavía no sabíamos que hacían daño. ¿Sale? Entonces, pues tenían diferentes usos, como podemos ver aquí, diferentes grasas que utilizaban, o diferentes shortenings que pudieran ser aditivos para cualquier tipo de producto, para hornear, para coberturas, para relleno, etcétera. Y pues los diferentes usos pues pueden ser para emulsificación, para lubricidad, estructura, para airear también, una barrera contra la humedad puede ser, y para eficientizar la transferencia de calor también. Bueno, ¿qué pasa aquí? Esto no quiere decir que haya cambiado la definición de shortening, ¿ok? Lo que se pretende cambiar ahora es que no sean ácidos grasos trans parcialmente, ácidos grasos parcialmente hidrogenados, o sea, trans. Eso es lo que queremos limitar, pero los shortenings van a seguir existiendo, nada más que pues hay que evolucionar, ¿verdad? Hay que ver por dónde hacer este tipo de aditivos que funcionen, nos den la misma funcionalidad o más, con otros procesos que vamos a ver un poquito acerca de las alternativas que existen. ¿Puedo? Claro, como tecnología de grasas, lo que es el desarrollo de estos shortenings, pues es muy atractivo. Entonces yo creo que no se deben de quitar, de eliminar, sino más bien cambiarle el enfoque, darle otra tecnología o mejorar la tecnología y seguirlos utilizando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues si tiene muchos beneficios, pues bueno, aprovechar eso y entonces ver qué otras alternativas hoy en día hay para seguir utilizando este tipo de grasas y tener estos beneficios que anteriormente estaban, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por eso ahora vamos a hablar un poco de las oportunidades, de acuerdo a esta legislación. Ahora, entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos permite la ley? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo identificar qué productos sí pueden o no tener estos ácidos grasos trans para poderlos incluir en la formulación? Bueno, entonces, como les decía, el punto no es quitar los shortenings vinieron a revolucionar, a cambiar las texturas, a tener una variedad, una funcionalidad muy variada de los alimentos, entonces pues los necesitamos, nos hace la vida más fácil también a los que producen alimentos. Entonces, bueno, lo que necesitamos son trans-free shortenings, eso es lo que estamos buscando. Bien. Entonces, bueno, los shortenings generalmente para la industria panadera o también de alimentos puede ser que los puedan encontrar en modo líquidos, semisólidos o en hojuelas y polvos. Y todos los tres van a ser shortenings, van a ser con fuente de grasas y aceites y pueden estar, ¿por qué tenemos una gran variedad de presentaciones? Pues porque podemos todavía, sin los ácidos grasos trans, hacer diferentes texturas sin recurrir a este proceso de hidrogenación parcial. Entonces, bueno, los líquidos, ¿cuáles son las ventajas que ofrecen? Es que pues son bombeables, que eso es, facilita el transporte en la producción, y pues generalmente contienen emulsificantes dispersos en aceites vegetales. Esto es lo que lo hace líquido, ¿no? Es una dispersión de un emulsificante dentro de un aceite, y entonces eso lo hace el líquido. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el emulsificante, cuando entra ya en el proceso, pues va a realizar su función y va a crear una mejor textura. Lo va a hacer, le va a dar más viscosidad, le va a dar, pero a la vez suavidad. Entonces,
De esta manera los podemos aprovechar. Ahora, los semisólidos están diseñados generalmente para usos especializados para un mejor desempeño. Esto se puede decir, ¿sabes qué? Quiero un shortening que me ayude a la aireación. Ah, ok, entonces ya ahí los pueden modificar. No, pero ¿sabes qué? Pero no puedo manejar líquidos en mi empresa porque está muy caliente, salpica el aceite, lo que sea. Entonces necesito que sea semisólido. Ok, entonces ya se pueden diseñar conforme a la necesidad como funcionalidad, tanto funcionalidad como para transporte. Un ejemplo es que estamos ahorita diseñando con una empresa un shortening que sea utilizado, por ejemplo, para helados, ¿no? Entonces, pues no tiene que ser líquido, sino va a causar ciertas características. Más bien sería un semisólido o un sólido para diseñarlo y entonces poderle dar esas características al helado, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, también como hojuelas y polvos, esto generalmente pues se necesita cuando piden que sea estable a ciertas temperaturas, tienen pues un mayor punto de fusión y podemos utilizarlas para darle dureza, por ejemplo, y para estabilizar nuestros productos a altas temperaturas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito las diferentes alternativas que existen para que no se utilicen estas grasas trans y puedan realizar la función. Tenemos las mezclas y aceites modificados. Como decía Juan Ángel, en un principio eso es lo que se hacía. ¿Qué hacemos para sustituir estas grasas trans? Ah, bueno, vamos a empezar a hacer mezclas y vemos pues ya si hacen lo mismo. Este es un poquito limitante porque pues necesitas escoger los aceites que tengan las características que tú quieres y mezclarlo con otro para que te dé exactamente. Entonces, sí es un jugar de las proporciones, de las cantidades, etcétera. Y bueno, sí hay muchos estudios al respecto, se hicieron, pero aún así quedan infinidad de posibilidades. Sí, aunque aquí, por ejemplo, con una tecnología que le llamamos nosotros arquitectura de cristales, se puede llevar a cabo este tipo de mezclas, ¿no? O sea, de shortenings, de eso jugar es muy con importante. muchas cosas. De hecho, con una sola grasa, no sé, por ejemplo, el aceite de coco o la de karité, la manteca de karité, por ejemplo, mejor la manteca de karité. Ok, la manteca de karité tú la ves y pues dependiendo del tipo de cristal que tenga me va a dar la función. A veces es súper maleable porque tiene el cristal, el polimorfo adecuado para que sea maleable. Y a veces está bien dura y con el polvito blanco que tiene el Fat Bloom, que nos puede dar otra funcionalidad. Y aquí el punto es si la si la enfriamos, la cristalizamos bajo una velocidad o bajo otra velocidad y hacemos todo nuestro programa de temperatura, vamos a obtener diferentes cristales. ¿Qué significa esto? Al obtener diferentes cristales, formamos esa red que nos va a permitir de un mismo producto, de una sola grasa, tener diferentes texturas. Entonces, también eso es una opción de procesamiento. Sería como procesamiento para poder hacer diferentes grasas. Pero usando mezclas. Sí. Y ahorita vamos a ver otras tecnologías. Sí, usando mezclas o una sola grasa. Claro. También. Ah, también. Y bueno, aquí les digo lo más sencillo es la mezcla, utilizar una fuente líquida, un aceite con una fuente sólida y pues obtenemos un producto semisólido. Y yo creo que aquí ustedes tienen mucha experiencia, ¿no? Porque en la cuestión de panadería, pues bueno, pueden usar aceite solamente y les da ciertas características al pan, o pueden hacer mezclas 50-50 para darle otras características a los productos, ¿no? O 100% grasa, ¿no? Eso ya depende mucho, obviamente, del productor y qué características quiere, pero con esta tecnología, que es algo muy sencillo, pues se pueden obtener muchas texturas para entonces darle ciertas características al producto final. Exacto. Sí, al decir sencillo no quiere decir que sea, ya está trazado ni nada, ¿no? Es súper válido y la verdad es que sí da muy buenos resultados dentro de los alimentos, la verdad. Hay variadas texturas. Y bueno, y también existen dentro de estos aceites modificados, pues diferentes procesos de modificación de estos aceites. Vamos a ver solo algunos. Aquí están. Existe el proceso de la interesterificación,
el fraccionamiento, aceites modificados genéticamente y bueno, la hidrogenación total, ¿sale? Aquí ya no estamos hablando de la parcial, estamos hablando de la total, entonces esto no me va a crear ácidos grasos trans. Bueno, la interesterificación es una reacción química, como les habíamos dicho y como ya saben, pues los aceites y las grasas están formados por estas moléculas, este tipo de moléculas que son triacilglicéridos. ¿Y qué hacemos? Pues una reacción química con diferentes triacilglicéridos y entonces lo que hace, los ácidos grasos están en cierta posición de la molécula, esta es la molécula del glicerol, esta es como la raíz de los triacilglicéridos. Y luego tienen ácidos grasos que están aquí y bueno, la posición en la que estén importa, o sea, va a dar diferentes características del aceite o de la grasa. Entonces, ¿qué se hace? Se mezclan bajo ciertas condiciones de la reacción química y obtenemos, o sea, podemos intercambiar los ácidos grasos de este aceite por este. Y hay hay enzimas específicas que me pueden intercambiar en la posición SN1, por ejemplo, se le llama así la posición de los ácidos grasos, SN1, SN2, SN3. Entonces, hay enzimas específicas para cada posición. Entonces, esto puede ser una buena herramienta para poder diseñar diferentes aceites con los ácidos grasos que se requieran para que den la funcionalidad requerida. Esa tecnología, la verdad es que es muy específica, pueden diseñar muy bien su grasa que quieren, pero pues es un poco cara o muy cara. Pero bueno, creo que aquí eso no es problema, seguramente es caro. Bueno, el fraccionamiento implica un poco del procesamiento que le estábamos diciendo del enfriado, por ejemplo, o el calentado. Aquí, este intercambio de calor, pues como saben, las grasas y los aceites están en diferentes puntos de fusión. Entonces, tenemos una fuente original, una grasa o aceite, vamos a poner, por ejemplo, el aceite de palma, así crudo como tal, como te lo dan, y le hacemos un fraccionamiento, el primer fraccionamiento. ¿Qué es esto? Lo calentamos y luego lo vamos enfriando hasta cierta temperatura. ¿Qué pasa? Solamente una parte de ese aceite va a cristalizar, ¿sale? Entonces, ¿qué me cristaliza? Pues los ácidos grasos que tienen mayor punto de fusión, es decir, los más saturados. Y entonces quito esa grasa y dejo el aceite y lo sigo enfriando. Entonces, en el primer fraccionamiento, cuando ya quité, me va a dar la estearina, así se le llama a la parte más sólida, viene de ácido esteárico. No necesariamente quiere decir que solo contiene ácido esteárico, pero así se le llama comúnmente, la estearina 1, y me va a dar una oleína 1, que viene del ácido oleico, que sería la parte líquida, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos los puedo seguir fraccionando, puedo seguir enfriando para poder, o volver a calentar esta, por ejemplo, para poder hacerlo más específico y obtener otras grasas con diferentes condiciones. Entonces, con esto voy separando diferentes fracciones mediante el punto de cristalización de los ácidos grasos que existen. ¿Por qué? Los ácidos grasos, los que generalmente se encuentran líquidos a temperatura ambiente, como es el ácido oleico, como es el ácido oleico, pues cristalizan a muy bajas temperaturas. Entonces yo necesitaría irme hasta menos 40 para poder cristalizar este aceite que contiene ácido graso oleico, ¿sale? Entonces, por eso me va a quedar líquido. Entonces yo ya sé que la parte líquida contiene en su gran mayoría ácidos grasos insaturados, como el ácido oleico. Y así es como funciona este fraccionamiento. Y al revés también puede ser que ya tienen una grasa y pues para poderla incluso nada más quitar un poquito, purificarla un poquito de los ácidos grasos de menor punto de fusión, que eso sería de la grasa, lo calentamos y volvemos a separar. Entonces puede funcionar de las dos maneras, cristalizando y después para perfeccionar utilizamos el calentamiento. Ahora, los aceites genéticamente modificados, aquí se aplica el transgénico. Ahí sí, digo, los transgénicos, hay un gran debate de si son buenos, si son malos, hasta ético, o sea, todo eso es
otro debate aparte, ¿no? No se ha definido que son malos para la salud como tal, sino tiene otro trasfondo, ¿no? Entonces, sí hay que separar eso de transgénicos con los ácidos grasos trans, que pues ya sabemos cuáles son. Entonces, pues sí es una opción, los aceites genéticamente modificados, los transgénicos, para poder, pues, formar diferentes grasas desde la semilla, ¿no? Puede ser, desde plantarlo. Sí, sí, exactamente. Aquí, como bien dice, podemos entrar en un debate que no es el punto, pero sí hay hoy en día dentro del comercio, pues, aceites con un alto contenido oleico que vienen de una transformación genética es más, el aceite de canola, pues es un aceite modificado genéticamente para que dieran una cantidad mayor de ácido graso oleico. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características, principalmente de estabilidad de la oxidación, de mejores características organolépticas, es cardioprotector, etcétera. Entonces, sí es una alternativa. ¿Dónde está la modificación genética? Eso sí es muy complicado de saber. Puede ser en la modificación genética para que la planta resista ciertas condiciones, para que la planta resista ciertas plagas, para que la planta produzca un poquito más de aceite, pero no está a lo mejor en el producto como tal, ¿no? En el aceite. O sea, el aceite se sigue dando. O sí puede ser genéticamente modificada la planta para que produzca una semilla que tenga ciertas características y produzca más aceite, ¿ok? Entonces, hay que tener un poco de cuidado, escuchar las diferentes normativas, políticas, etcétera, o las diferentes corrientes y poder utilizarlo. ¿Es una alternativa? También. Sí. Bueno, entonces, y bueno, finalmente vemos de esta parte de los aceites modificados que tenemos la hidrogenación total. Esa pues se sigue realizando, si se realiza para obtener, por ejemplo, realizas una hidrogenación total de un aceite en específico y después también, después de eso haces una mezcla y te da shortenings semisólidos, pero no hiciste una hidrogenación parcial, sino que de un aceite líquido hiciste una total y luego la mezclas con la misma fuente si quieres. Entonces ya tienes una misma fuente, uno semisólido, pero sin utilizar esta hidrogenación parcial. ¿Sale? Ok, bueno, ahora vemos, para las alternativas, oportunidades, tenemos esto que vimos, las mezclas de aceites modificados. Ahora vamos a ver los emulsivos o emulsificantes que se utilizan también como aditivos, los cristalizadores y también, estos son 3 nada más los vamos a cubrir aquí, pero existen otros estructurantes. Si necesitan más información, si quieren pueden acercarse a nosotros y con mucho gusto les damos información. Una preguntita quizá muy básica, pero para preparar los shortenings de mezclas de aceite y el tratamiento saturado, ¿lleva algo adicional? ¿Es una mezcla para pura afinidad de polaridad? Sí, o sea, puede llevar una molécula, por ejemplo, para que se deslice o que es tipo emulsificante, pero hay otros que sí se pueden adecuar, cocristalizan con los mismos de alguna manera, pero pues sí, el proceso sería pues calentar los dos para que los dos estén sólidos y controlar esa cristalización de la manera más adecuada para que puedan formar la red, porque siempre hay ácidos, cuando hay mezclas de líquido con grasa, pues la grasa atrapa lo líquido, entonces hay que asegurarse nada más que no lo suelte, ¿verdad? Que no exista ese. Entonces, algunas sí son compatibles, en otras se puede utilizar un emulsificante que puede ser un mismo ácido graso, pero solamente separado, un monoglicérido, y para evitar que exista esa separación. Sí, y la afinidad, vamos a hablarlo en términos de qué tanta grasa necesito para tratar la mayor cantidad de aceite, ¿no? Porque sí hemos visto que si pones poca cantidad de grasa, pues sí, al principio se ve muy bien y luego, pum, se separa. Entonces, ahí la tecnología es encontrar la concentración exacta para que se haga una red y sea estable. Exacto. Bueno, entonces, hablando de los emulsivos o emulsificantes como aditivos, y bueno,
¿Cómo pueden ser utilizados? ¿Para qué estaríamos buscando un emulsivo? Pues para aumentar el contenido de líquidos en alimentos. Digo, un emulsivo generalmente su función es emulsificar, es decir, juntar pues la parte acuosa con la parte de aceite, ¿verdad? Con las grasas. Entonces, pues sirve para estabilizar la estructura agua y aceite. Y bueno, también estos emulsivos pues también se utilizan para aumentar y estabilizar la aireación, que funcionan de la misma manera. Reducen la tensión superficial que hay entre las dos fases, líquido, grasa, o por las dos fases que no son miscibles, y pues podemos tener una emulsión estable. Esto lo usamos mucho pues en alimentos, como sabrán. Digo, también está muy a la mano el ejemplo de las cremas que utilizamos día a día, cremas corporales, pues también están, siempre son emulsiones. O las cremas pasteleras, ¿no? Las cremas pasteleras también. Que necesitan mucho aire. Ah, bueno, sí, de aireación, sí. Y esto es importante, que también no nada más sirven para juntar el agua y el aceite para hacerlo estable, sino también para incorporar el aire, porque no cualquier producto me va a... sí, puedes incorporar el aire, pero de aquí a que sea estable es distinto. O sea, necesitas estabilizar las burbujas de aire que vas a incorporar dentro de tu producto. Y bueno, entonces pues podemos obtener un producto con textura más húmeda, con mayor volumen, pero a la vez que sea ligero, y además pues extender la vida de anaquel, pues porque no vamos a tener separaciones o sinéresis. Sinéresis es cuando pues expulsan un poco de aceite dentro de la formulación, que es porque no está estable la emulsión o la estructura. Y bueno, los más comunes que se utilizan son los monoglicéridos y los diglicéridos. En esta industria seguramente están familiarizados con algunos que utilizan para sus formulaciones. Ahora, los cristalizadores. Esta tecnología o este proceso es muy interesante porque depende mucho del procesamiento, como los decíamos, y es un diseño en realidad de cristales que puede basarse únicamente en el procesamiento y agarrándonos de estos aditivos que se llaman cristalizadores. ¿Qué podemos tener? Como cristalizadores, se llaman así cristalizadores o promotores de cristalización de aceites y grasas, y puede haber como promotores como inhibidores, ¿sale? Entonces, yo, por ejemplo, necesito que me cristalice, pero necesito que me cristalice de una manera con un polimorfo beta, y no quiero que tenga beta prima, no quiero que tengan los otros polimorfos, entonces necesito ese. Entonces, bueno, me voy a los promotores de cristalización. Pero, ¿qué tal? Bueno, y los inhibidores, ¿qué hacen? Pues yo no quiero que me cambie este polimorfo a otro, entonces meto un inhibidor. O no quiero que se me endurezca, quiero que se mantenga líquido, metemos un inhibidor. Cuando estábamos haciendo todas esas investigaciones hace como 20 años, uno de los principales problemas que teníamos es que crecía mucho el cristal, ¿no? Entonces, al principio, seguramente la dispersión de cristales dentro del aceite estaba muy bien, pero pasaban una semana o 2 semanas, crecía el cristal y ¡pum!, se precipitaba, ¿no? Entonces, queríamos promover el crecimiento, queríamos formar cristales, pues metíamos un promotor de cristalización, se mantenía el cristal y no crecía, bueno, ya, perfecto. O precisamente lo que queríamos, ¿no? Que no se mantuviera, que fuera semisólido, entonces inhibíamos ese crecimiento de los cristales. ¿Cómo? Pues bueno, hay tecnología que se puede inhibir ese crecimiento de cristales y entonces se mantenía la suspensión de los cristales, se mantenía este tipo de texturas y podríamos utilizarlo en ciertos productos. Quiero cristales promotor, hasta cierta característica, añadir un inhibidor. Sí, de hecho, sí, depende de lo que se requiera. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, es la misma crema, es el mismo producto, mismos ingredientes, y se hizo bajo un proceso y se hizo bajo otro. O también con el tiempo de almacenamiento, esto que está aquí puede cambiar aquí si no tengo una estabilización. Aquí yo, por ejemplo, si yo obtengo un producto y lo hago de esta manera y me queda suave y veo que me cambia, o modifico mi proceso de enfriamiento o
también puedo añadir un inhibidor de cristalización, que es un inhibidor que me inhibe el cambio polimórfico de sus cristales. Sobre todo esto funciona muy bien en las grasas, que eso es lo que queremos. Las grasas son muy polimórficas, no sé si lo han visto, ¿verdad? Que de repente luego ven productos que tienen ese polvito blanco encima, se ve mucho en los chocolates, que sobre todo en los que ya tienen más tiempo, pero igual se va a ver si ustedes lo dejan en el coche, se calienta y después se enfría. Como no tiene ese proceso de enfriamiento adecuado o temperado, me va a cristalizar en un cristal que no es adecuado, por eso lo muerde, está todo duro, o luego le sale el fat bloom. O en el pan, ¿no? Que obviamente después del proceso de horneado está un pan suavecito, con una textura muy agradable al tacto y a la boca, pero a lo mejor 2 días después ya lo sientes arenoso, ya se ve como voy a poner el término, no sé si esté correcto, como que es polvoso, lo puedes destruir la miga muy fácil. Entonces, precisamente porque la grasa que está ahí hizo algunos crecimientos, interacciones y rompió la miga, ¿no? Sí. Sí, adelante. ¿Qué tipo de sustancias actúan como inhibidores? Eso depende, porque aparte los que actúan como inhibidores en ciertas grasas pueden actuar como promotores en ciertas otras grasas. Y aparte, también las concentraciones. Voy a poner un ejemplo, la lecitina. La lecitina se utiliza mucho para este tipo de cuestiones, ¿no? Pero dependiendo del tipo de aceite que tú tengas o de grasa que quieras cristalizar, a cierta concentración, lo que me va a hacer es me va a inhibir la cristalización. Pero ya me paso un poquito más y me va a promover la cristalización. Entonces hay que jugar un poco con eso. Generalmente los inhibidores o promotores, inhibidores pueden ser como emulsificantes, se utilizan como la lecitina. Los promotores puede ser la misma grasa que ya está perfectamente controlada la cristalización y ya sabemos que es un cristal beta, ese es el cristal que quiero, y entonces conforme voy cristalizando mi producto, le pongo semillita. Eso quiere decir, ¿no? Se le pone una semillita para que mis moléculas vayan agarrando ese patrón que ya lo ven ahí, se les hace más fácil ver un patrón que ya está hecho, a ellas mismas las moléculas formar un patrón distinto. Si ya lo ven ahí, ahí está mi semilla, de ahí voy a agarrar y voy a crecer, en lugar de yo hacer mis cristales. Entonces, por ahí puede ser, de la misma grasa puede ser este cristal. Sí, pero sí, monoglicéridos, fosfolípidos, diglicéridos son inhibidores de cristalización. Uh-huh. Y bueno, los cristalizadores aquí tenemos, por ejemplo, son shortening sólidos de alto punto de fusión, en hojuelas, encapsulados, polvos, y pues como acabamos de decir precisamente, pues son derivados de grasa en sí, o provienen de ellas, como los fosfolípidos, los ácidos grasos, o las mismas grasas en sí, pues podemos utilizar estos cristalizadores. Mono o diglicéridos de alto punto de fusión también se utilizan sí. como... Bueno, aquí tenemos lo que les estaba explicando, cómo funciona, cuál es el tipo de mecanismo de acción, por ejemplo, para promotores de cristalización del polimorfo deseado. Es lo que yo les decía. Las grasas tienden a cristalizar en diferentes tipos de cristales, no solamente es enfriarlo y ya, o sea, eso es sólido y es líquido. No, el sólido tiene varios sólidos, o sea, diferentes sólidos, molecularmente tiene diferentes arreglos, entonces no todos son agradables al paladar. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, está mi grasa o mi mezcla de grasas líquidas, o puede ser el producto que tengamos con la grasa adentro, o sea, ya como parte de la formulación, está líquida en una temperatura alta. ¿Qué pasa? Voy a enfriarla. Si le pongo un promotor, que va a estar representado por este rectángulo, mis cristales van a ser solamente rectángulos, solamente porque les puse ese promotor, ¿sale? Pero si no le pongo promotor, la grasa por su naturaleza me va a cristalizar en diferentes cristales, dependiendo del procesamiento, claro, o sea, del enfriamiento, de la velocidad, de lo que le hagan, pero tiende a cristalizar en diferentes tipos de cristal. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que parece un Pac-Man, y tiene pues los de rectángulo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Las fluctuaciones también de temperatura son pésimos para los promotores, ¿verdad? Sí, exacto.
¿Y qué pasa aquí? Pues obtenemos un producto inestable. ¿Por qué? Si yo obtengo diferentes tipos de cristales, es mucho más fácil. El más inestable de estos, pongamos que es el Pacman, si es el más inestable, sí o sí me va a cambiar con el tiempo a otro cristal, al más estable, al que sería el rectangular. Pero dicen, bueno, pues eso es lo que queríamos, ¿no? No, pero ¿qué pasa? Cuando ya está formado, lo que hace es salir a la superficie y saca esa red, la desestabiliza y puedes obtener cinéresis, ves aceite flotando, diferentes cristales más grandes, porque ya se formaron estáticamente y no hubo una agitación o un enfriamiento rápido y van a ser cristalotes. Entonces, pues no sería lo mismo. Ahora, como inhibidores, por ejemplo, los inhibidores de recristalización, es decir, que me eviten, que me cambien, hay polimorfos, por ejemplo, en alimentos, voy a poner ejemplo la manteca de cacao, que sabemos que el polimorfo más agradable no es el más estable, ¿ok? Entonces aquí sí es un problema, bueno, que siempre es un objeto de estudio que lleva años y años y años. ¿Por qué? Porque se requiere ese polimorfo, pero sí o sí, ese cristal me va a cambiar con el tiempo al más estable, porque así funciona la termodinámica, es decir, tiende al cristal más estable, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Debemos prolongar ese cambio, es decir, que se me cambie en años. Está bien que me cambie, pero pues yo ya tengo una fecha de caducidad para que mi consumidor lo tenga, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, alargarlo. Sí, pero para obtener este cristal que como no es tan estable, pues no es tan sencillo obtenerlo. Entonces ahí donde ponemos los diferentes procesamientos de enfriamiento, el temperado que necesita la manteca de cacao, que es enfriarlo, calentar tantito para quitar la imperfección y luego volver a enfriar. Entonces, bueno, lo que queremos entonces es retardar, o sea, evitar que este cambio de cristal a cristal, que se llama polimorfismo, pase o alargarlo. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo mismo, tenemos la mezcla caliente, sin inhibidor, pues puede ser sin y con inhibidor obtengamos lo mismo, ¿no? Si yo cuidadosamente hago mi proceso de enfriamiento, nada me falla y todo lo diseño, sí puedo obtener un cristal, el que yo quiera, sí lo puedo obtener. ¿Qué pasa? Si pongo un inhibidor, se me va a quedar así. A lo mejor en años me va a cambiar, pero si no lo pongo, igual me va a cambiar, o sea, rápido, mucho antes que el otro, ¿sale? Entonces puede ser que en un principio lo vean, pues sí, está bien, tienen los mismos cristales, pero con el tiempo uno me va a cambiar mucho más rápido que el otro. Entonces para eso sirven los inhibidores. Sí, y en la industria panadera también es muy deseable tener este tipo de polimorfos o tipos de cristales que normalmente se dice que tienen que estar en beta prima. Este tipo de cristales son porque tienen una suavidad interesante, se funden en el paladar, ¿sí? Son más, la textura es más suave. Entonces este tipo de cristales, este tipo de diseño de cristales es una tecnología que se puede emplear y se usa mucho en la panadería y que hay que cuidar para que entonces el producto tenga esta vía anaquel pues más prolongada y principalmente para que el consumidor pues siga obteniendo esos beneficios de un pan, ¿no? De ser suave, agradable, que tenga ciertas características organolépticas y bueno, todo esto es también es gracias a la tecnología de las grasas y por eso es tan importante este tipo de seminarios para entender cómo funcionan las grasas. Y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Ya vieron que sí hay muchas tecnologías, diferentes alternativas que podríamos utilizar en lugar de las grasas trans. Ya hoy en día sí tenemos diferentes alternativas. Entonces, pues aquí tenemos una oportunidad de hacer esta diferenciación en el mercado, donde ustedes puedan crear texturas únicas con las miles de opciones que existen para sustituir a estas grasas trans. Antes
yo lo veo desde este punto, estaba más limitado porque era muy fácil nada más hacer, pues sí, parcialmente hidrógenalo este tiempo, hidrógena y de diferentes texturas, ¿no? Entonces estaba como muy común y muy estandarizado esto, que pues hoy en día abre esa posibilidad para que se pueda innovar, para que se puedan hacer más texturas. Súper. O sea, no porque estemos limitados en el uso de grasas trans no sea una oportunidad para empezar a innovar. Entonces, creo que con esto cerramos la charla. Quisiéramos tener preguntas para saber cuáles son sus inquietudes. Y pues bueno, nosotros somos Visculabs y aquí están nuestras redes sociales. Pueden escanear este código QR y se los va a llevar hasta nuestras redes sociales. Y bueno, nosotros somos esta compañía que gracias a Manuel nos invitaron hoy. Esperemos que tengan algunas preguntas y estamos listos para contestar. Sí, y además en el código QR se les lleva a nuestra bio, donde pueden encontrar nuestras redes personales también de LinkedIn y también la página web, así como nuestros catálogos de servicios. Pero cualquier cosa, nosotros lo que hacemos son consultoría científica, pero personalizada. Entonces, si a lo mejor los servicios pues no lo podemos poner ahí porque pues son muy generales. Y cualquier cosa, también lo tienen el código en el regalito que les dimos. Entonces, cualquier cosa pues ahí lo pueden escanear también. Y nuestro contacto también está ahí. Sí, todos nuestros números de contacto, correos electrónicos están en la página. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Fue una experiencia padrísima, hicimos muchas conexiones. Sí, nos fue muy bien. La verdad es que sí están muy interesados en este tema y más porque ahora pues hay que ponerle mucha más atención. Y bueno, pues estamos aquí haciendo conexiones, siempre en movimiento y pues gracias. Siempre llevando la ciencia hacia el beneficio de nuestros clientes. Y recuerda que en Visculabs de tu proyecto nosotros nos encargamos.